Ahora, chicos, vamos a plantear algunos problemas para poder entender o fortalecer lo que hemos visto en la parte teórica. Resolveremos el problema número 2 de esta semana. A ver. Problema número 2 nos dice: la aplicación más elemental de la ley de Coulomb es determinar la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos partículas cargadas. En este contexto se tienen dos partículas con carga, Q1 igual a 1 microcoulomb y Q2 igual a 10 microcoulomb, y separadas por cierta distancia d. Si la magnitud de la fuerza entre ellas es de 9 por 10 al cuadrado, newton, determinar la distancia d. Considere que K es igual a 9 por 10 a la 9, newton por metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, y 1 microcoulomb es igual a 10 a la menos 6 coulomb. ¿Listo, chicos? Entonces, primero grafiquemos lo que nos dicen, ¿no? Tenemos dos cargas. Una carga va a ser, nos dicen, 1 microcoulomb y otra de 10 microcoulomb. Vamos a suponer que son positivas ambas. ¿Listo? Cargas positivas. Carga 1 y carga 2. ¿Listo? Ahora, están separadas una cierta distancia. Vamos a poner distancia y separación. ¿Listo? Distancia y separación. ¿Listo? Ahora, cada una de ellas vale 1 microcoulomb y 10 microcoulomb. Recuerda que el micro vale 10 a la menos 6 coulomb, ¿cierto? Ahora, nos dicen que la fuerza entre ellas es de 9 por 10 al cuadrado. Entonces, primero graficamos la fuerza para poder analizar el valor, ¿no? Si son positivas, la fuerza va a ser de repulsión, fuerzas salientes. Y es una fuerza F de 9 por 10 al cuadrado, 10 a la 2. Entonces, recordemos, la fuerza entre dos cargas es igual al producto de la constante K, producto de cargas, carga 1 por carga 2, entre distancia al cuadrado. ¿Listo? Eso sí no te debes olvidar. Ahora, me dicen que el valor de la fuerza vale 9 por 10 al cuadrado. Entonces, yo lo que debo hacer es reemplazar los valores y despejar lo que me están pidiendo, que es la distancia d, ¿cierto? Entonces, al despejar tendríamos lo siguiente. La distancia d sería igual a la raíz cuadrada de la constante K, producto de carga 1 por carga 2, entre el valor de la fuerza F. ¿Listo? Ahora, ¿qué haríamos? Reemplazar los valores. Pues. Reemplacemos los valores, a ver. Constante K vale 9 por 10 a la 9, ¿listo? Ese es dato. Multiplicado por la carga 1. La carga 1 vale 1 microcoulomb. Profesor, pero 1 microcoulomb es 10 a la menos 6 coulomb. Ah, ya está. 1 por 10 a la menos 6. Por la carga 2, que vale 10 microcoulomb, que sería 10 por 10 a la menos 6. Dividido entre el valor de la fuerza, que es 9 por 10 al cuadrado. ¿Está? ¿Listo? Ahí tenemos todos los valores reemplazados. Operando, notarás que arriba y abajo tenemos 9 y 9, que podríamos simplificar. Ahora, si te das cuenta, todo te queda en función de 10 a la algo. Son múltiplos y submúltiplos de 10. Entonces, recordarnos, bases iguales, exponentes se suman, ¿no? Cuando hay un producto. Y cuando hay una división, los exponentes se restan. De tal manera que arriba, ¿cuánto me quedaría? A ver, chicos. Tenemos 10 a la 9 por 10 a la menos 6. Sería 10 a la 3. 10 a la 3 por este 10, por el 10 que continúa, sería 10 a la 4. Y 10 a la 4 por 10 a la menos 6, 10 a la 4 por 10 a la menos 6, sería 10 a la 4 por 10 a la menos 6 sería 10 a la menos 2, ¿cierto? 10 a la menos 2. ¿Listo? A ver, entonces me quedaría solamente 10 a la menos 2 en la parte de arriba. Y en la parte de abajo me quedaría 10 a la 2. ¿Listo? 10 a la 2. Entonces dime, ¿cuánto es 10 a la menos 2 entre 10 a la 2? Sería 10 a la menos 4. Y raíz de 10 a la menos 4 sería 10 a la menos 2. Ese sería el valor de nuestra distancia, 10 a la menos 2 metros. ¿Ya está? Pero notarás que en tus claves está en centímetros, ¿cierto? Por lo tanto, para pasar a centímetros, ¿por cuánto debo multiplicar? Debo multiplicar por 100, ¿cierto? Al multiplicar por 100 ya tendríamos nuestra respuesta en centímetros. Y eso va a ser de 1 centímetro. Entonces, la distancia que nos están pidiendo, la distancia de separación entre las cargas, va a ser de 1 centímetro. Y notamos que eso está en nuestra clave B, ¿cierto? Ahora continuando con el siguiente problema, chicos. El problema número 3. Dice, el principio de superposición afirma que la fuerza eléctrica resultante sobre una partícula cargada es la suma
vectorial de las fuerzas independientes que ejercen las restantes partículas. Tres partículas con carga Q1 igual a carga Q2 igual a carga Q3 y tienen el mismo valor, ¿no?, de 2 microcoulomb, están ubicadas en los vértices de un triángulo equilátero. En un triángulo equilátero de lado 3 centímetros, tal como se muestra en la figura. Determinar la magnitud de la fuerza resultante sobre la partícula con carga Q3. Entonces me piden analizar la fuerza resultante, ¿cierto? La fuerza resultante sobre Q3. Entonces, sobre Q3 vamos a observar que Q3 interactúa con la carga Q2 y con la carga Q1. Pero notarás que la carga Q3 es positiva, la carga Q2 es positiva, pero la carga Q1 es negativa. Entonces debemos recordar la ley cualitativa, ¿cierto? ¿Qué ocurre si dos cargas son positivas? ¿Qué ocurre si dos cargas son negativas? ¿O qué ocurre si una carga es positiva y la otra es negativa? Entonces recordar, a ver, analizando la carga Q3 con Q2, entre ellas va a haber, ¿qué cosa? Una fuerza de repulsión. Por lo tanto, yo grafico sobre Q3 esa fuerza de repulsión. Vamos a ponerle fuerza entre 2 y 3. Ahora, entre Q3 y Q1 existe una fuerza de atracción, ¿no? Una fuerza de atracción. ¿Listo? Fuerza de atracción. Vamos a ponerle fuerza entre 1 y 3. ¿Ya está? Ahora, recordar algo. ¿Por qué me mencionan que el triángulo es equilátero? Porque recordar que un triángulo equilátero, los ángulos internos son iguales a 60. ¿Qué más, profesor? Si me dicen que el lado vale 3 centímetros, todos los lados valen 3 centímetros. Todos los lados. Entonces, notarás aquí que se va a formar dos fuerzas. Fuerza 1, 3 y fuerza 2, 3. Como me piden la resultante, debería recordar cuánto vale este ángulo, ¿no? Porque en función de ese ángulo yo voy a encontrar la resultante. Dime, si todo debe ser 180 y ya tengo 60, esto debe ser 120 grados. Entonces ya tenemos el ángulo, las direcciones de las fuerzas, solamente me faltaría calcular el valor de cada una de ellas. A ver, calculando la fuerza 1 y 3. La fuerza 1 y 3 sería la constante K de Coulomb, la carga 1 por la carga 3, dividido entre la distancia al cuadrado. Notarás que la distancia va a ser la misma para ambos casos, ¿cierto? Ahora, reemplacemos los valores. A ver. 9 por 10 a la 9 sería nuestra constante. La carga 1 y la carga 3 tienen el mismo valor, sería 2 por 10 a la menos 6 por 2 por 10 a la menos 6. Dividido entre la distancia al cuadrado. Profesor, la distancia es 3 centímetros. Recuerda que lo debemos reemplazar en metros, ¿no? 3 por 10 a la menos 2. Y esto al cuadrado. Dime, ¿cuánto vale la fuerza 1, 3 entonces? A ver, operando fácilmente, a ver, aquí en borrador nada más. Tenemos arriba 9 por 10 a la 9, por 2 por 10 a la menos 6, por 2 por 10 a la menos 6. Abajo es lo importante. Tenemos 3 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Entonces eso sería 9 por 10 a la menos 4, ¿cierto? 9 con 9 se van. Tendríamos 2 por 2, va a ser 4, ¿no? 4 por cuánto, a ver. 9 por 10 a la menos 6, 10 a la 9 por 10 a la menos 6 sería 10 a la 3, ¿no? Multiplicado por un 10 a la menos 6 sería 10 a la menos 3. Tendríamos 10 a la menos 3. Ahora, entre 10 a la menos 4, todo me quedaría por 10 únicamente, ¿no? Entonces la fuerza 1 sería 40, ¿cierto? La fuerza 1 sería, fuerza 1, 3 sería 40 newton. 40 newton. ¿Listo? Y es lo primero que debemos operar, ¿no? La fuerza 1, 3 vale 40 newton. Ahora debemos calcular el valor de la fuerza 2, 3. Pero nota algo muy importante. Para calcular la fuerza 2, 3, debes multiplicar la constante K por las cargas también, ¿no? Pero las cargas son iguales. Entonces, dime, la fuerza 1, 3 con la fuerza 2, 3, ¿no tendrían el mismo valor? Si tienen la misma carga, tienen la misma distancia, entonces todo va a ser igual. Entonces podemos decir que la fuerza 2, 3 también va a ser 40 newton, ¿cierto? Va a ser 40 newton. Entonces, ¿qué pasa si las fuerzas son iguales y el ángulo entre ellas es 120 grados? Por lo tanto, debes recordar algunas propiedades entre vectores. Y lo vamos a poner por aquí, miren chicos. ¿Qué pasa si tengo el valor de un vector? Vamos a ponerle vector A y vector A del mismo valor y el ángulo entre ellas es 120 grados. Bueno, sencillo. Si eso ocurre, entonces el valor de la resultante también es conocido.
Y ese valor de la resultante, vamos a poner, va a ser el mismo valor. ¿Listo? Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque al analizar el paralelogramo que se forma, te notarás que se va a formar dos triángulos equiláteros. Por lo tanto, los valores de los tres vectores formados va a ser el mismo. Eso aplicando a nuestro análisis vectorial de este problema sería algo así, mira. Fuerza 1, 3 y fuerza 2, 3. Este es el punto de análisis donde está la carga Q3 y el ángulo entre ellas es 120. Entonces diremos que la fuerza resultante sería un vector de esta manera, pero el valor de la fuerza resultante sería el mismo valor que la fuerza 2, 3 y la fuerza 1, 3. Y eso sería 40 newton, ¿no? Y eso es lo que me están pidiendo. ¿Cuánto es el valor de la fuerza resultante donde se encuentra la carga Q3? Y eso es 40 newton. Entonces, esa clave que debemos marcar sería la A, que me están pidiendo la fuerza resultante entre esas tres cargas. Ahora, chicos, resolveremos el problema número 7, que es un poco analítico. Miren. Problema 7 dice, si una partícula cargada penetra a una región con un campo eléctrico, experimenta una fuerza eléctrica. En la figura mostrada, tres partículas fundamentales, recuerda, partículas fundamentales A, B y C, ingresan perpendicularmente a una región donde existe un campo eléctrico uniforme y describen las trayectorias mostradas. Indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. No tenemos el gráfico por ahí, tenemos dos placas paralelas, mira, lo que habíamos mencionado, ¿no? Placa paralela positiva y placa paralela negativa, y entre ellas que se va a generar un campo eléctrico homogéneo, ¿cierto? A ver, vamos a leer las proposiciones que nos mencionan. Proposición 1. La partícula A posee carga positiva, por lo tanto es un protón. Proposición 2. La partícula B no tiene carga, por lo tanto es un neutrón. 3. El campo eléctrico es uniforme. Profesor, creo que una de ellas ya es clarita, ¿no? Y creo que es la proposición 3, porque es lo que habíamos mencionado en la parte teórica, ¿no? Si yo tengo dos placas paralelas, entre ellas, ¿qué se iba a generar? Un campo uniforme, ¿cierto? Un campo homogéneo. Por lo tanto, la 3, sin mucho análisis, ya podemos decir que es verdadera, ¿cierto? Ya es verdadera. Ahora, nos faltaría la parte 1 y parte 2, donde nos piden realmente saber cuál es la carga de esa partícula, ¿no? De la partícula A o la partícula B. Entonces, recordar, si en el problema me dicen que son tres partículas fundamentales, ¿qué debemos recordar? Que existen tres partículas fundamentales, las cuales son el protón, que es la carga positiva, el electrón, que es la carga negativa, y el neutrón, que es la carga neutra, cuerpo que no tiene carga, partícula que no tiene carga. Ahora, ¿por qué se generan esas trayectorias? Porque estamos introduciendo una carga eléctrica dentro de un campo homogéneo. Dentro de un campo homogéneo. Por lo tanto, voy a analizar ese campo homogéneo. A ver. Si yo tengo este campo homogéneo, mira, tengo un campo homogéneo, y me dicen que la carga A, esta carga A, carga fundamental A, tiene esta siguiente trayectoria. Entonces yo te pregunto, ¿no? ¿Por qué la carga A tendría esa trayectoria? Si al inicio trataría de irse a la derecha, ¿no? Es lo que trata de hacer, ¿no? Trataría de irse a la derecha. Entonces yo te pregunto, para que se pueda ir hacia abajo o cambiar su trayectoria, es porque hay una fuerza que genere ese cambio de trayectoria. Entonces nosotros podemos suponer, ¿no? Podemos suponer que hacia abajo debe haber una fuerza. ¿Listo? Debe haber una fuerza. Pero dime, ¿quién habría generado esa fuerza hacia abajo? Si hablamos de una partícula cargada. Bueno, si es una partícula cargada, la única manera de que generes una fuerza es que sea una fuerza eléctrica, ¿no? Una fuerza eléctrica. Entonces, mira, notarás algo muy importante. Esa fuerza eléctrica que se está generando sobre la carga es hacia abajo. Pero gráficamente también notarás que el campo eléctrico es hacia abajo. Entonces, si la fuerza y el campo son en el mismo sentido, en la misma dirección, entonces podemos afirmar que la partícula A debe ser positiva obligatoriamente, ¿no? Porque es la única manera de que la fuerza también sea en la misma dirección que el campo. Entonces, ya afirmamos que la partícula A es positiva, pero por tratarse de una partícula fundamental, lo único que nos queda afirmar es que también es un protón. Entonces, chicos, la primera parte también es verdadera, ¿no? ¿La partícula A posee carga positiva? Sí,
porque la fuerza también es en la misma dirección que el campo. ¿Es un protón? Sí, porque es una partícula fundamental. ¿Listo? Veremos la segunda parte. Nos hablan de la partícula B. Entonces lo mismo, ¿no? Trazamos el mismo campo homogéneo. El campo homogéneo es hacia abajo. Y ahora grafiquemos a la partícula B. ¿Listo? Partícula B. Notarás que la partícula B se está dirigiendo a la derecha. Y notarás algo más importante, ¿no? No cambia su trayectoria, siempre es a la derecha de forma lineal. Entonces yo te pregunto, si este cuerpo o partícula B tuviera carga positiva, debería irse hacia abajo. Debería irse así, ¿no? Hacia abajo. Y si fuera negativa, debería irse con una fuerza hacia arriba. Por lo tanto, si no ocurre ninguno de los dos, es decir, que no tiene carga positiva ni carga negativa. Por lo tanto, la carga de la partícula B debe ser neutra, ¿no? Obligatoriamente, porque no se desvía. Recuerda que solamente se va a desviar cuando tiene carga positiva o negativa. Por lo tanto, la proposición B nos dice, la partícula B no tiene carga. Eso es cierto, ¿no? El cuerpo no tiene carga, es neutro. Y además, ¿es un neutrón? Sí, es un neutrón, porque se trata de una partícula fundamental. Por lo tanto, la tercera también es verdadera. ¿Listo, chicos? A ver, adicional a esto, podemos analizar la partícula C, ¿no? Por si acaso, ¿no? Para que quede claro lo que hemos visto. A ver, para la partícula C, a ver, analizamos la partícula C. La partícula C se está dirigiendo hacia arriba, es decir, su trayectoria es hacia arriba. Pero yo te pregunto, a ver, al inicio, ¿hacia dónde trata de irse la partícula C? Hacia la derecha. Entonces, ¿por qué se desvía? ¿Por qué se está desviando esa partícula C? La única manera de que se desvía hacia arriba es porque existe una fuerza hacia arriba. Obviamente, esa fuerza que está desviando la trayectoria es la fuerza eléctrica. Entonces, si el campo eléctrico, el campo homogéneo es hacia abajo, notarás que es hacia abajo, y la fuerza eléctrica es hacia arriba, eso solamente ocurre cuando la partícula que está ingresando dentro del campo eléctrico es negativa, ¿no? Entonces podemos decir que la partícula C es una carga negativa y por lo tanto debe ser un electrón. La partícula B debe ser neutra, por lo tanto es un neutrón. Y la partícula A es positiva, por lo tanto es un protón. Ya hemos visto todas las alternativas y todas nos salen verdaderas, por lo tanto la clave sería la A.